El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él, en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en los que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedaran con ellos, y él permaneció allí 2 días. Mucho más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es el verdadero Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. ¡Qué escándalo! Jesús hablando con una samaritana y encima con una mujer.
Qué interesante que en el Día de la Mujer, nos toca el tercer domingo de Cuaresma, donde Jesús habla con una samaritana, con una mujer samaritana. La mujer en ese momento era muy oprimida, era prácticamente una propiedad del marido, y encima esta mujer debe haber sufrido, esta mujer en especial, debe haber sufrido mucha condena y mucha discriminación, porque vivía en una situación irregular. Había tenido 5 maridos y encima estaba con un hombre que no era su marido. Y todas estas cosas a Jesús no le importaron, porque Él lo mismo la mira con todo el amor del mundo. Además, los samaritanos eran enemigos de los israelíes. Eran incluso hasta llegar a pelearse a muerte. Y sin embargo Jesús habla con la samaritana y le dice: dame de beber. El pozo de Sicar tenía 30 metros y el agua escaseaba. Y la muchacha le dice: Señor, pero vos no traes ningún ánfora, ningún cántaro. Bueno, el hecho de que hable con una mujer y una samaritana es un mensaje para decir que Dios nos ama a todos sin excepción y que no discrimina a nadie. Pero sigamos ahondando, ese es el primer mensaje, que Dios nos ama a todos y a todas sin ninguna excepción y no discrimina a nadie. Eso es lo primero. Vamos ahora más al fondo del Evangelio, ¿no? Esto de que Dios es para todos. Y le dice: vos, esa agua de ese pozo algún día se termina, le dice Jesús. Pero si vos supieras el agua que yo te puedo dar, vos serías la que me pide agua a mí. El agua en ese lugar pleno desierto era un bien muy escaso. Era un bien muy escaso. Y entonces la mujer pensó que Jesús le estaba dando una salida práctica. Si me da toda el agua y no tengo más sed, después yo no voy a tener que volver al pozo. Y encima la terminó de rematar cuando le dijo: no tenés marido, como sin saber la historia de ella, le dijo: no tenés marido, y el hombre que está con vos no es tu marido. Y ella se dio cuenta que era el Mesías. Y también explicó Jesús que esa agua de la que le hablaba no era esta agua, que el agua de la que le hablaba no era esta agua. El agua de la que le hablaba era el Espíritu Santo. Y es el agua de la vida eterna. Y con vida eterna no solamente me refiero a la que vamos a gozar, si Dios quiere, después de la muerte, sino que teniendo a Jesús, teniendo el agua del Espíritu Santo, teniendo a Jesús en nuestras vidas, nosotros podemos tener esa agua que nos llena, que es el amor de Jesús. Esa agua que nos llena, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a buscar el agua física, algún día va a volver la sed y vamos a tener que volver a buscar. Nosotros hoy tenemos canilla, no tenemos pozo, pero lo mismo, siempre tenemos que volver a buscar agua. ¿Y a qué viene esta relación? 5 maridos y uno que no era el marido, o sea, ninguno le había terminado de hacer feliz. Había pasado de un hombre a otro y ninguno la había terminado de hacer feliz. Y antes de criticar a esta mujer, que percibió, que se dio cuenta antes que todos nosotros y antes que muchos
judíos política y correctamente religiosos. Antes se dio cuenta en su corazón que el que tenía antes era el Mesías, era el Salvador. Y lo que hace es dejar el cántaro, lo deja el cántaro. Y se va corriendo porque no puede esperar a anunciar que el Mesías ha llegado, el Salvador ha llegado. Y eso nos interpela a nosotros también. Porque de pronto nosotros estamos cargados de cántaros, estamos cargados de cacharros. Cuando nosotros no, a lo mejor nosotros no tenemos 5 maridos, pero sí nos gusta andar cargando cántaros que nos den aguas, que no nos llenan, que no terminan de calmarnos la sed. Cuando nosotros no tenemos el agua viva de Jesús, vamos a buscar, podemos correr el riesgo de terminar yendo a buscar agua a cualquier pozo que haya. A veces en una vida mediocre, a veces en placeres que no son malos, pero que de alguna manera se terminan. Y en el peor de los casos, a veces nos aferramos a nuestro trabajo y llega el día que nos echan del laburo y se terminó nuestra felicidad. Nos aferramos a nuestra pareja, a veces nuestra pareja nos deja y se terminó la felicidad. Se nos terminó el agua del pozo. A veces nos confiamos en una amistad o en un familiar. La amistad o el familiar nos traiciona y se nos acabó la felicidad. Se nos termina el agua del pozo. Obviamente que no está mal ni tener amigos, ni tener familia, ni tener pareja, sino que a veces nos aferramos a cosas que no son seguras, que no están aseguradas. ¿Verdad? Y en el peor de los casos nos aferramos a otros pozos, que son la droga, que son los vicios, el juego, y todas esas cosas, que lo único que terminan haciendo es que nos caigamos al pozo. Cuando Jesús entra en nuestra vida, lo que terminamos haciendo, pero de verdad, es lo que hizo esta mujer. Tiró el cántaro, porque ya no lo necesitaba. Tirar el cántaro significa encontré la verdadera agua. ¿Sí? Pensemos en este tiempo de Cuaresma, 2 cosas. Primero, ¿a qué pozos vamos por aguas para ser felices? ¿A qué pozos, entre comillas, estamos yendo por agua para ser felices? Y lo segundo, ¿qué tan receptivos estamos al agua viva de Jesús? ¿Qué tan abiertos estamos al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tan abiertos estamos a que Jesús sea el Salvador de nuestras vidas? Que esa sea nuestra pregunta de Cuaresma hasta la próxima misa y hasta la próxima vida. Amén. Amén.